la presencia del doctor Alanber Antonio Vera Rivera. Él está como candidato consejero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de nuestro país. Mi estimado doctor, queremos darle la cordial bienvenida a la ciudad, a este medio de comunicación, también para que usted nos pueda dar a conocer la finalidad, el objetivo de su participación en esta ley electoral que se va a llevar a efecto el próximo 5 de enero del 2023. ¿Qué tal, mi estimado doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, muchísimas gracias. Sobre todo es una maravilla siempre volver a Manabí. Como ya lo he comentado algunas veces, ¿no? Mis bisabuelos eran de San Bartolo, Calceta, se llamaba Francisco Vera Párraga. Entonces prácticamente me siento como propio de la provincia, de esta provincia maravillosa, y gracias a la ciudadanía por este recibimiento. Como saben, estamos ya en campaña electoral. Estoy de candidato al Consejo de Participación Ciudadana en el casillero número 2 en la papeleta de hombres, y en este momento nos encontramos pues explicando el plan de campaña y sobre todo haciendo un análisis ya de mano a mano de la situación terrible en la que vivimos en este país, de las falencias, por ejemplo, en Manabí. Un saludo a las parroquias rurales de Santa Marianita, San Lorenzo, que nos están escuchando. Y hemos podido observar, por ejemplo, en estos días que hemos recorrido Flavio Alfaro, Olmedo, Chone, el norte de la provincia, ahora vamos a recorrer la parte sur, cómo nos encontramos a diario con actos de corrupción, con simplemente desamparo que existe del gobierno. Por ejemplo, en Chone vimos cómo se entregan obras con el dinero de todos los ecuatorianos y se hace publicidad a candidatos de Guillermo Lasso, y esta corrupción se debe acabar. Entonces esa es una de las principales propuestas del por qué vamos a llegar con el voto de cada uno de nuestros manavitas, con el voto de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, vamos a llegar al Consejo de Participación, porque tenemos que volver a ese país que algún día tuvimos, por ejemplo, con el economista Rafael Correa, que era el país del milagro ecuatoriano, y no el país que tenemos ahora, que contamos los muertos cada día de una forma terrible. Entonces, esa es la propuesta para el Consejo, y llegaremos nuevamente de la mano de cada uno de los ciudadanos a recuperar la patria. Y a propósito sobre el tema de seguridad, que es el tema preocupante en el país y especialmente en la provincia de Manabí, doctor, dentro de su análisis, y usted como jurista, un entendido en la materia penal, ¿cómo visualiza y cuál sería su aporte dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en cuanto a la seguridad? Si bien es cierto, es lamentable que el gobierno de turno haya inclusive bajado el presupuesto de seguridad a los ecuatorianos, cuando en un momento de estos que queremos el mayor aporte económico y también logístico y humano para la seguridad ciudadana. Miren, la única forma de luchar en contra de la criminalidad es generando políticas públicas de desarrollo. El derecho penal no sirve para luchar en contra de la delincuencia. El derecho penal castiga cuando ya se comete un delito, pero no previene la comisión del delito. Entonces eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos mienten. Por ejemplo, estamos a las puertas también de una consulta popular, que es una trampa, que es una mentira más del gobierno, que tiene una pregunta, lo de la extradición, que no va a resolver el problema de seguridad. No se van a llevar a los 5.000 tiguerones que dicen que hay en Esmeraldas, extraditados a otro país. No van a llevarse presos a los sicarios, no se van a llevar extraditados a los que vacunan a nuestros compatriotas, a los emprendedores, a los comerciantes. Entonces es importantísimo que la ciudadanía no nos dejemos engañar. Si la política pública es simplemente tener actividad para luchar en contra o a favor, en este caso de los presos, de las personas que quieren, porque el Ecuador lo que quiere es convertirse ahora en un país que extradite como que si fuesen productos a los delincuentes, cuando se debe priorizar el desarrollo, cuando se debe priorizar en primer lugar la educación, el trabajo, que las personas que son jóvenes en este momento tengan acceso a la educación, que puedan trabajar. Así nuestros jóvenes no tienen por qué delinquir. Entonces, esto es importantísimo porque alguna vez vivimos en un país que priorizaba sobre todo la educación y los servicios sociales. A propósito sobre el que usted tocó el tema de la consulta popular, en la pregunta número 6,
donde indica que si los ecuatorianos estamos de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o implementar procesos que garanticen la meritocracia o también el escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mi estimado doctor. ¿Qué apreciación le da a usted? Tengo entendido que el Consejo de Participación Ciudadana tiene el poder de designar a 77 autoridades. Sí, mire, como decimos acá en la costa, ahí está el condumio. Eso es lo único que quiere el presidente Lasso. Por eso solo ataca al Consejo de Participación para quitarle la competencia de designación de autoridades. Y amigos, no nos tenemos que dejar engañar, compañeros, compañeras. ¿Por qué? Porque en esa pregunta, específicamente en el anexo que dice que el presidente Lasso, hasta que él cambie la ley, porque él tiene que mandar a la Asamblea la reformatoria de la ley, y la Asamblea después aprobarla, o sea, pueden pasar 2 años mínimo para que se reforme la ley y para que pueda elegirse la primera autoridad. Hasta eso se van a mantener todas las autoridades que están elegidas, los procesos que se están dando se van simplemente a paralizar, y ahorita las autoridades que están en funciones, como el Contralor, que es el suplente de suplente de suplente, todos presos o prófugos, se va a mantener durante por lo menos 2 años. ¿Y esto para qué es? Para asegurar la impunidad de Guillermo Lasso, que vemos ahora como Lasso lo único que sabe hacer son migrantes y actos de corrupción que todos le están explotando en la cara. Entonces lo que ellos quieren asegurar en este momento es tener a las autoridades, ¿para qué? No para el servicio al ciudadano, sino para asegurar todos estos negocios truchos que están haciendo, todos estos actos de corrupción que se están generando y que, por ejemplo, salió en un medio de comunicación, que inclusive ahora incluyen a la propia familia del presidente. Entonces, es gravísimo, insistimos, esto tiene que llevarse a la justicia. Por ejemplo, en este momento la Fiscalía debería ya solicitar a la Corte Nacional para que la Asamblea eleve la inmunidad que tiene el presidente Lasso y se lo lleve ante la justicia para que en el proceso se determine si existe o no vinculación. Y que se dejen de cosas políticas. El pueblo, los ciudadanos necesitamos trabajo, necesitamos comer, necesitamos que no nos maten a nuestra familia. Entonces es importantísimo generar políticas públicas inmediatas, y desde el Consejo de Participación Ciudadana, a través de fiscalización permanente con cada uno de los ecuatorianos, lo vamos a realizar. En uno de los momentos que hemos dialogado, mi estimado doctor, usted hablaba también de una propuesta básica sobre construir la credibilidad. Hábleme un poquito de este tema, en qué consiste su propuesta también para volver la tranquilidad, la paz, la credibilidad de los ciudadanos ecuatorianos. Sí, mire, es importante que la ciudadanía identifique este símbolo, que es la C. La C de consejo, la C de construcción, de confianza, de capacidad, de convicción, de cambio, de cercanía, de todos estos valores que existieron alguna vez en el país y que ahora se han perdido. Es importante, insisto, amigos que nos ven, recuerden este símbolo, porque este es el símbolo del cambio, del Consejo de Participación que se va a acercar a cada uno de ustedes. El Ecuador está harto de la política que no sirve, está harto de las trampas y los mentirosos, y es normal que los ciudadanos nos sintamos desamparados o que simplemente no queremos saber nada de la función pública. Pero hay que recordar también que la única forma de fortalecer a las instituciones es construyendo credibilidad, construyendo confianza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con capacidad, no con improvisación, para que nuevamente cada uno de nosotros, desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, en el autobús, cuando te vas desplazando a tu morada, a tu domicilio, puedas sentir nuevamente que tienes un gobierno que te respalda, que en este caso va a haber una función del Estado que es una herramienta al servicio de cada uno de los ciudadanos para que podamos denunciar desde lo más sencillo, desde que a usted le llega una factura de agua cuando ni siquiera tiene agua y no hay a quien reclamar. Cuando le llega, lo llaman de los bancos 10, 15 días antes para cobrarles la cuenta y 10, 15 días después para recordarle el siguiente mes. Y eso se lo están cobrando a usted. ¿Y a quién reclamamos? Ya es una cuestión vergonzosa
desde el propio presidente, a quienes vamos a votar 8 veces no en la consulta, porque es una consulta tramposa. Nos acaban de decir que somos narcotraficantes, que somos delincuentes, que somos narcoabogados, narcocandidatos, porque le estamos diciendo en la cara al señor presidente que no nos comemos sus mentiras, no nos comemos su cuento, y vamos en esta consulta popular a decir no, y para el Consejo de Participación vamos a elegir a las mejores autoridades. ¿Para qué? Para que haya nuevamente participación ciudadana, para que nuevamente exista control social. Vamos a denunciar, y por eso están que tiemblan de miedo, a todos los corruptos del gobierno de Lazo. Nosotros sí los vamos a llevar ante la justicia. Y si no responden, seguiremos a nivel nacional e internacional hasta que se le devuelva la dignidad que tenía el Ecuador. Y sobre todo, elegiremos a las mejores autoridades para los órganos de control y que por fin cumplan sus competencias. Recuerden, antes estábamos mejores y teníamos un consejo de participación y autoridades que con todas sus fallas, nunca tuvimos un país como el que tenemos ahora, que contamos 4.500 muertos, que no hay acceso a la educación. Sí estábamos mejor, y no es por proselitismo político, porque siempre me preguntan, oye, ¿usted por qué dice que estábamos mejor? ¿Le está haciendo campaña? Digo, no, decir la verdad no es hacer campaña, decir la verdad, denunciar los hechos no es hacer campaña, es denunciar la triste y absurda realidad que vivimos en el país gracias a estos deshumanizados que han llegado al poder y que nos tienen muriéndonos y ni siquiera y se ríen. Van a Estados Unidos a decir que se quiere reelegir. Eso es una burla a la ciudadanía. Eso es burlarse del sentimiento de los ecuatorianos que a diario nos matan. Hace poco en Loja mataron a un gran amigo. Pues, y es absurdo. A todos nos ha llegado en algún momento este sufrimiento. Por eso es sencillo saber qué nos duele al Ecuador, y más sencillo va a ser en este momento reactivar, cambiar con capacidad y sobre todo esperar y hacer un mejor futuro para cada uno de los ecuatorianos. Son las 5 de la tarde con 30 minutos. Estamos en diálogo con el doctor Alanber Antonio Vera Rivera. Él es candidato consejero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, todavía casi la mayoría de personas no saben si votar sí, si votar no con estas preguntas de la enmienda. Hay una pregunta que es la 7, para que nos saque de esa duda. La 7, la Constitución incluye el Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que éstas no gozan de su protección. La pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendada a la Constitución de acuerdo con el anexo 7? Sí, mire, esa, insisto, ya es una sinvergüencería. A ver, o son sinvergüenzas o hay una ignorancia supina, grande, inmensa ahí en la presidencia. Ya existe esa ley, pues. Se creó cuando se creó la ley orgánica del sistema hídrico del país, o sea, cuando se creó Senagua en su momento, cuando se creó la EPA. ¿Qué hicieron Lenin y Lazo? Porque siempre han cogobernado. Desmantelaron todo el servicio y toda la protección que tenía el agua del país. Y ahora nos quieren engañar cuando ya existe la legislación. La pregunta 7 y las preguntas que hagan respecto a la minería sobre los componentes que deben quedarse en las provincias ya existen en la ley. Entonces es tan absurdo lo que ellos están haciendo, que cosas que ya existen, que no requieren reforma normativa, constitucional, o en su defecto, que simplemente requieren ejercer un cambio a nivel de asamblea, sin necesidad de gastarse 20, 30 millones de dólares en una consulta tramposa, podría haberlo hecho desde el propio Ejecutivo a través de una solicitud al Legislativo, a la Asamblea, para hacer reforma en las leyes orgánicas. Son las 5 de la tarde con 33 minutos. Estamos en diálogo con el doctor Alanber Antonio Vera Rivera. Doctor, para que también la ciudadanía, los oyentes, los manavitas conozcan la trayectoria, el perfil del doctor Alanber Antonio. ¿Quién es el doctor Alanber Antonio Vera Rivera? Sí, Alanber Vera es un abogado. Me gradué a los 21 años de abogado, bastante peladito. De ahí me fui a estudiar. Viví una parte de mis estudios, no como ese migrante con la afectación y quizás
la grave historia de nuestros compañeros migrantes, pero sí sentí algo, porque viví 6 años en España, hice mi doctorado allá en Derecho Penal, estudié también Derecho de Empresas, contencioso administrativo, pero viví algo interesante ahí, que cuando llegué a España tenía esa generalización del ecuatoriano que todo el mundo me preguntaba dónde trabajaba, ¿no? ¿Qué sembrío trabajaba o en qué construcción trabajaba? Y yo fui a estudiar también, evidentemente trabajé, pero pude vivir esa transformación desde afuera, cuando empezaron a preguntar, oiga, ¿qué pasa en Ecuador? Que la gente está hablando bien de Ecuador, que vemos que nuestros compatriotas se están regresando a vivir a Ecuador, que hablaban del milagro ecuatoriano, que hablaban del Ecuador como un país en vías de salida del subdesarrollo, que íbamos a alcanzar el primer mundo. En ese contexto llegué en el año 2011 y desde ahí con 28 años he sido abogado del economista Rafael Correa, el expresidente del Ecuador, y he ejercido a través de mi libre ejercicio de la abogacía la defensa jurídica en probablemente algunos de los casos más emblemáticos de este país, algunos políticos, algunos de empresas. He sido abogado de Melec, he sido abogado de Barcelona, alguna vez hasta Deportivo Quito. Entonces, gracias a este ejercicio profesional, a esta capacidad que he adquirido gracias al esfuerzo de mis padres, de mis amigos, un equipo de trabajo constante, hemos presentado esta candidatura, que no estamos improvisando, estamos preparados para tomar acción. Desde el día 1 tenemos que mejorar la calidad y la calidez del servicio público que antes existía, y sobre todo que los ciudadanos volvamos a no tener miedo. El país está con miedo, la gente anda con miedo en las calles, en la ruralidad, en los pueblos. Tenemos que volver, la gente se está empezando a tomar la justicia por sus manos frente a la actividad del gobierno. Entonces tenemos que volver al orden. Primero, el orden de las funciones del Estado. Que dejen de mentir. Este gobierno mentiroso con sus zapatitos rojos, que dan vergüenza ahora, con sus 100 minutos de que iban a arreglar las cosas, no han dejado de mentir. Y primero llamaban narcotraficantes a los hermanos indígenas cuando les decidieron levantar su voz de lucha. Ahora ni siquiera les paran bola en las mesas estas de diálogo que supuestamente tienen. Ni siquiera nos hacen caso a la ciudadanía con las más simples denuncias, ya ni siquiera de nuestra vida, sino alimentación, salud. Vemos cómo los niños mueren en los hospitales. Entonces esto es importante y me hizo tomar la decisión, sobre todo de ejercer acción. Vamos a hacer una herramienta para ejercer presión y acción a cada una de las funciones. Allen Verdera también he sido la mayor parte de mi vida profesor universitario, porque entiendo que es la mejor de las profesiones o vocaciones, poder compartir con nuestros jóvenes esa pasión, esa necesidad de cambio y de estructurar siempre un pensamiento crítico hacia las funciones y hacia la situación de bienestar. Volver a tener este estado del buen vivir, en el que recuerden que el eslogan era amamos la vida, ¿no? Y no ahora contar desgracias. Son las 5:35 minutos. Antes de irnos al corte también, pues, mi estimado doctor, la parte final, ese llamado, ¿cierto?, a todos los manavitas al respaldo y también a meditar y a respaldar a los buenos líderes jóvenes que están también con esa predisposición de querer aportar, pues, para el bienestar del Ecuador. Sí, amigos, nos estamos enfrentando en este momento a una de las peores situaciones. El gobierno, a través de sus funcionarios del Consejo Nacional Electoral, nos quieren ignorantes, nos quieren desinformados. Si no fuese por ustedes, los periodistas que están haciendo una labor patriótica al informar a la ciudadanía, ni siquiera sabríamos que hay elecciones para consulta popular, para consejo de participación. Recuerden, en el consejo de participación habemos un grupo de personas que tenemos los mismos ideales y la convicción, la capacidad de cambio. Entonces hay que votar bien, hay que ir el día de las elecciones, vaya cada quien con su polla electoral, anotando a por quién van a votar, porque son 7 papeletas las que van a tener al frente suyo. Alcaldes, consejeros, alcaldes, concejales, prefectos, juntas parroquiales, aparte las 3 de consulta popular y una de referéndum. En el referéndum, prohibido votar todo no en plancha, porque se anula la papeleta. Hay que votar 8 veces no.
Si usted vota en plancha, se anula la papeleta y ahí nos van a hacer fraude de nuevo. Hay que votar 8 veces no. Y para consejos de participación ciudadana, recuerden, Allen Berbera en la papeleta de hombres, casillero número 2, y por favor también ver quiénes más se suman a estas ideas. Yo, en lo personal, voy a votar en la papeleta de hombres también, el casillero número 4, el abogado Franco Lor, casillero número 5, Augusto Verduga, en la papeleta de mujeres, casillero número 2, Biel Capárraga, casillero número 5, Yadira Saltos, ambas son de Manabí, casillero número 10, Janet Lozada, y en la papeleta de pueblos y nacionalidades, casillero número 3, por nuestro amigo afro migrante Hugo España. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Hay que recordar siempre cómo votar. Crear conciencia democrática es sobre todo estar informados. Y el 5 de febrero comienza el cambio de la patria, comienza la reconstrucción y la transformación de las instituciones. Muchísimas gracias. Recuerden, Allen Berbera, casillero número 2, papeleta de hombres para el Consejo de Participación Ciudadana. Perfecto, ahí está el diálogo con el doctor Allen Antonio Vera Rivera. Él es candidato a consejero al Consejo de Participación Ciudadana y Control. Gracias, mi estimado doctor. Y estaremos siempre los manavistas ya a meditar y al respaldo total pues a estos nuevos líderes manavistas, raíces manavistas. Inclusive él tiene raíces manavistas. Son las 5 de la tarde, 40 minutos.